específica en la cual podamos trabajar. Entonces vamos a mirar, empecemos por lo que es una crisis. La crisis podemos decir que se da por cualquier tragedia, trauma, en un momento de mayor o de menor grado. Cualquier situación catastrófica genera en nosotros una crisis. Podemos decir que la crisis es la combinación de dos realidades, un peligro y una oportunidad. ¿El peligro en qué está? En las reacciones disfuncionales que nosotros tomamos ante la pérdida, ante tener una tragedia, y la oportunidad está en el crecimiento personal que pueda surgir de esas reacciones funcionales, o sea, de unos mecanismos de defensa que sean acordes para enfrentarla. Hasta aquí me estoy haciendo entender. Hay unos factores que determinan la crisis y primero es la percepción del acontecimiento. Entonces, aquí la persona que entra en crisis sufre desde la atención que ponga a la situación hasta algo que es la ansiedad, que ya empieza a convertirse en patológico. Esto es una respuesta al estímulo y entran en conflicto muchísimos valores. Cuando por lo menos hay un cambio de rol, cuando hay un sentimiento de inefectividad, entonces la persona entra en esa crisis. Aquí se da una segunda etapa, que es el apoyo de la situación. Nosotros o el individuo que entra en crisis trata de equilibrar las necesidades insatisfechas y recurre a medios físicos, morales, psicosociales, culturales con los que cuenta para no dejarse hundir en ese momento que tiene esa situación catastrófica. Es aquí donde salen los mecanismos de defensa o mecanismos de enfrentamiento. La persona toma los requerimientos que cree son adecuados para superar esa situación. Si esas respuestas son mal adaptativas, puede llevar a la violencia, al suicidio o a la inactividad productiva. Es ahí donde nosotros tenemos que saber que hay varias clases de crisis. Estas son crisis emocionales, no son las crisis por las que pasa la familia, que son diferentes. Aunque más o menos se parecen, esta es del individuo en su parte emotiva, en su parte psicológica, de emociones. ¿Sí me estoy haciendo entender, jóvenes? Y dentro de ellas están las crisis evolutivas o propias del desarrollo, que son las madurativas o transicionales. Son aquellos que son los eventos precipitantes que de pronto nosotros pasamos, las crisis de acuerdo a Erickson, cuando nace el niño, cuando va creciendo, cuando se encuentra la preadolescencia, la adolescencia, la adultez, al adulto maduro, intermedio y a la vejez. Entonces, cada etapa tiene la persona que adaptarse a una situación. Y a veces si no me adapto, entonces va a traerme problemas. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe. Sí, bueno, profe. También hay otras crisis que son situacionales o accidentales. Estas crisis son inesperadas y son imprevisibles. Nadie sabe qué va a ocurrir y ellas escapan a nuestro control, ¿ya? Puede ser una enfermedad que no la veíamos venir, como esto que estamos sufriendo ahora de esta epidemia. Nadie pensó que nosotros podíamos estar en una situación como esta. A una muerte, a un crimen, a una guerra, a un desempleo, a una migración, de pronto a muchas cosas que les tocó a las personas salir corriendo. Y también están las adventicias o son traumáticas, son generadas por desastres naturales. Una respuesta a ella puede ser un incidente crítico como un desastre masivo, un evento traumático como una erupción, como un deslizamiento, los sismos, las inundaciones, un maremoto que hay aquí en Santa Marta. Son situaciones que son adventicias. De pronto aparecen, pero no son situacionales, porque las situacionales se refieren a accidentes. Hasta aquí, listo, ¿verdad?
Entonces, ante esas situaciones, nosotros como enfermeros nos podemos formar como terapeutas y entre ellos es la intervención en crisis, cuyo objetivo principal es restablecer el equilibrio manejando los sentimientos e iniciando el proceso de la recuperación. Cualquier situación, si ustedes van a estar en un hospital, le genera crisis a un individuo. Una enfermedad, una cirugía, el tener un paciente en UCI, llegar a una urgencia, las personas se descontrolan. Entonces sus mecanismos de defensa no funcionan tan bien y eso es lo que los lleva a alterarse. Esta intervención tiene 3 subobjetivos y es el proporcionar apoyo, que nosotros estamos ahí para tranquilizar a la persona, reducir la mortalidad. ¿Por qué? Porque la persona que está en crisis tiene una visión en túnel. Ustedes han visto las viseras que le ponen a los caballos, ¿verdad? Para que no miren para los lados. Esa visera es para que mire al frente y no se distraiga o se asuste con las cosas que pasan alrededor. Entonces la persona, al mirar en túnel, la única opción, si hay la muerte de un ser querido, es también ella desaparecer. Y otro de los objetivos es proporcionar enlace a recursos de ayuda que pueda mejorar la solución de esta crisis. Nosotros somos el primer eslabón, nosotros abrimos la intervención y después podemos remitir, si estamos en un área hospitalaria, ya a psicólogo, a médico, porque nosotros tenemos muchas ocupaciones, pero si yo estoy en un consultorio donde hago intervención en crisis, pues hago todo el proceso completo. Bueno, dentro de esos subobjetivos de intervención, en el proporcionar apoyo, nosotros vamos a permitir que la persona hable. Nosotros le vamos a brindar una atmósfera en que ella pueda expresar su angustia y su cólera. Si el paciente está enfermo, a pesar de que el paciente está enfermo, está preocupado, tiene angustia, tiene cólera, entonces yo voy a permitir en un momentico sentarme al lado de él y decirle qué le molesta, cómo se siente, cuál es su preocupación. Otra, nosotros estamos acostumbrados a salvar vidas, a prevenir lesiones físicas y hasta la muerte. Pero tenemos que saber que hay personas que de pronto tienen otra mentalidad y es tan válida como la de nosotros. Pero antes de que ella tome esa decisión de acabar con su vida, yo debo presentarle unas opciones que es en un momento dado que esa persona, abrirle esas viseras que tiene el caballo y que vea que hay otros panoramas, porque la visión en túnel, ella no ve sino esa opción. Proporcionarle enlaces de ayuda. En este momento se han agotado todos los recursos y la persona no puede solucionar por ella misma la situación. Entonces hay que identificar con precisión a qué personas se pueden recurrir para las cuales podemos echar mano en un momento dado de su familia para que nos ayuden a sacar a esta persona de esta crisis. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Bueno, ¿qué pasa con los pasos de esa primera ayuda? Primero, debemos hacer el contacto psicológico. Vamos a escuchar empáticamente a la persona. Vamos a facilitar la catarsis, que hable, remarcar la conducta. Ahora se los explico. Enfrentar el suicidio y tener fe y comunicarla. Una situación, otro paso es examinar las dimensiones del problema, explorar las soluciones posibles, ayudar a tomar una acción concreta y vamos a hacer el seguimiento. Entonces, en el primer paso, ¿qué es el contacto psicológico? Vamos a escuchar a la persona empáticamente. La persona en crisis necesita sentirse escuchada, necesita estar comprometida. Es cuando yo como terapeuta capto en las palabras, los gestos, el tono de voz, la postura, todos los sufrimientos de la persona y luego me pongo delante de ella para que ella vea reflejado en mí su dolor. Ojo, no quiere decir que si ella llora, yo voy a estar pañuelito va, pañuelito viene. No, voy a tener una cara de seriedad, de comprensión, estar haciendo los ademanes que la estoy entendiendo, porque yo como terapeuta no puedo ponerme
en igual de condición porque pierdo el arte de ser terapeuta. Entonces es el arte de fracasar como terapeuta. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo en estos momentos me tengo que despojar temporalmente de mis propios criterios. Debo recordar que hay muchos mapas del mismo territorio. Cuando hablo de mapas, acuérdense que hay de muchas personalidades y cada cual entiende lo que quiere entender. Entonces yo me tengo que comprometer física y mentalmente a estar ahí. Yo debo estar pendiente también de que este paciente sepa de que yo lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Por mi emparejamiento no verbal. Es decir, yo en un momento dado tengo que saber que el paciente debe saber que yo lo estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque mi lenguaje no verbal es de atención. Tengo los pies de terapeuta, tengo los brazos, hablan y él en un momento dado entiende lo que yo estoy haciendo. Entonces, es concentrarme en la persona, no es estar pendiente del reloj, estar pendiente del celular, estar pendiente de otra cosa. Si yo estoy comprometido con el paciente a que él me está hablando, yo no puedo estar pendiente de otra cosa. Entonces, debo evitarme poner a la defensiva porque debo saber que en estos momentos el paciente, el, el que tiene algo que lo está afectando y si yo no lo sé manejar, me puedo poner a la defensiva, entonces dejo de ser terapeuta. Debo reconocer la validez de sus apreciaciones, aunque yo no esté de acuerdo con ellas. Pueda que el paciente tenga una manera de pensar que yo no estoy de acuerdo, pero yo me puedo entrar a poner a discutir con él en ese momento. Aceptar incondicionalmente a la persona como persona sin que esto implique necesariamente que yo estoy de acuerdo con sus conductas. Sencillamente y sus opiniones. Soy terapeuta, yo no soy amiga de él. Escuchar todo sin interrumpir innecesariamente, reconocer los signos de mi propia ansiedad, porque habrá temas que no manejo y me causan ansiedad en un momento dado, y decirle a la persona cuando estás perdido, tenso, aburrido, no es que, oye, me perdí. No, acuérdense lo que yo les dije, es que yo voy a decir, bueno, espérate un momentico a ver si te estoy entendiendo. Me dices tan, y me refiero hasta la parte que yo me acuerdo. Es así lo que tú me estás diciendo. Ahora sí, continúa a ver si puedo ver cómo es que lo que me quieres decir, ¿ya? Y aceptar que no necesariamente vamos a llegar a la solución del problema. ¿Hasta aquí me hice entender, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, la segunda es facilitar la catarsis. Cuando hablo de facilitar la catarsis es que el paciente pueda desahogarse de todos esos sentimientos reprimidos para evitar que desarrolle una crisis secundaria. Entonces es como yo les decía siempre, es la ollita a presión que si yo le alto el pitico, pues en ese momento se va a salir el aire y cuando lo abro no va a explotar, pero si no, la persona va a explotar y explota en un trastorno mental. ¿Cuándo voy a reembarcar la conducta? La persona debe de saber que nosotros percibimos sus síntomas y que él los debe percibir también, que son manifestaciones normales, naturales y que van a pasar. Entonces yo le tengo que decir que bueno que usted está aquí, buscando la solución a sus situaciones y sepa que entre los dos lo vamos a lograr. Es como decirle, lo que tienes va a mejorar, pero qué bueno que estás buscando la ayuda. Entonces, enfrentar el suicidio, hay que tener una postura honesta, abierta acerca de las acciones del suicidio. Esta es una posibilidad para la persona. A la vez, urgimos que la persona ensaye otras opciones antes de recurrir a ella. Nosotros como enfermeros siempre nos van a educar para la promoción de un estilo de vida saludable. Para nosotros, la opción del suicidio es algo pecaminoso y tenemos que saber que no, es una opción para algunas personas. Entonces, lo que debo hacer yo es ver cómo abro el panorama
abro esa visión en túnel, le muestro alternativas para que él escoja. Porque no quiere decir que porque yo hable con él no se va a suicidar. No, él tiene que ensayar antes otras porque debe saber que el suicidio ya no tiene vuelta atrás. Una vez se consuma, ya el muerto es muerto. Así él no haya querido matarse, sino que tiene tanto dolor en sí que no puede pedir la ayuda y lo único que lo hace es a través de un intento de suicidio y puede consumarse o puede no consumarse. Entonces nosotros surgimos que él ensaye otras opciones, pero cuando lo estemos abordando tenemos que saber que pueda que estas opciones ni siquiera le lleguen porque es una enfermedad mental, es un proceso de neurotransmisores, explicarles también que los medicamentos antidepresivos demoran entre 2 y 3 semanas y 4 semanas para hacer efecto, que no es que se toma la primera pastilla y ya se va a sentir bien. Toda esa asesoría tenemos que hacérsela. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender, jóvenes? Sí, profe. Bueno, tener fe y comunicarla. La fe sigue siendo la mejor terapia del mundo. La fe en Dios, la fe en el futuro, en la capacidad que nosotros tenemos para superar las dificultades y salir adelante. Hay que ayudar a esa persona a tener imágenes positivas de cómo se verá cuando ya haya superado la situación. Y esta es una de las técnicas más potentes que existe hoy en día. Entonces, también tenemos que examinar las dimensiones del problema. Se debe enfocar en 3 tareas: el pasado, el presente y el futuro inmediato. El paso inmediato se refiere a los sucesos con lo cual culminaron en una crisis. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un desempleo, la separación del cónyuge, la pérdida de un miembro de su cuerpo, un brazo, una mano, una pierna, etcétera, etcétera. Y la investigación implica preguntas de quién, cómo, qué, cómo. Y esto se realiza mediante una plática sencilla, así como nosotros lo estamos haciendo ahora. Tenemos que explorar las soluciones, tenemos que ayudarle a esa persona a tomar un enfoque, etapa por etapa, preguntando primero qué ha hecho, ¿ya? Porque muchas veces las tareas que yo voy a dejar, la persona ya las ha intentado. Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, ay, no, ya eso lo entendí, que es artera. No, eso ya lo hice, qué aburrición. Entonces hay que esperar, hay que mirar qué posibilidades hay de que lo que nosotros propongamos ya él lo haya ensayado y darle las alternativas cómo debe manejarlo. Porque si él me dice que vamos a ver que yo le voy a decir, es que lo que pasa es que no tienes una adecuada comunicación, pues entonces yo tengo que saber cómo se comunica, porque cómo voy a saber yo que el paciente sí se comunica bien y yo le voy a trabajar la parte de comunicación. ¿Me estoy haciendo entender, jóvenes? ¿Ya? Entonces, yo tengo que mirar cuáles son sus ganancias, qué sucede con todo lo que está esperando. Espérense un momentico que voy a ponerla a cargar el computador que se me está descargando y me voy a quedar por fuera. Un segundito, por favor. Listo. Listo ya. Entonces, es como yo debo empezar a mirar qué voy a hacer. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Jóvenes. Sí, profe. Sí, bueno. Se me iba a descargar el computador. Bueno, en ese contacto psicológico también yo debo ayudar a tomar una acción concreta. ¿Qué sucede con esto? Cuando el ayudante, o sea, nosotros como terapeutas, nosotros vamos a tomar una actitud directiva para ayudar al paciente a abordar la crisis. Cuando somos directivos, cuando la situación es alta en mortalidad, hay peligro para el paciente,
para él mismo o de pronto para otro. De pronto en medio de la rabia quiere matar a una persona o le quiere hacer daño. Entonces, como la persona no es capaz de cuidarse por sí misma, yo tomo la actitud directiva. Le digo de todas maneras, mira, en estos momentos pienso que no estás siendo consecuente con las cosas. Voy a avisarle a tu familia para llevarte donde un psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces, ya él sabe, pero tú le has dicho con anticipación qué es lo que vas a hacer, ¿ya? No es a escondidas. Y yo tomo una actitud facilitadora cuando no hay peligro para sí mismo u otros, o sea, es capaz de hacer sus cosas, la persona y el paciente hablan de la situación, a la vez el paciente es quien toma la mayor responsabilidad de cualquier acción. Tenemos que saber que yo no le puedo decir, es que si yo fuera tú haría esto, eso no lo puedo hacer, porque el paciente lo hace y si no le sale bien, la culpa la tengo yo. Entonces, entre los dos vamos a mirar las acciones concretas a realizar y vamos ejecutándolas a medida de que voy trabajando la intervención. ¿Hasta aquí me hice entender, jóvenes? Y el seguimiento. El seguimiento es cuando ustedes, después de poner al paciente en las mejores condiciones emocionales, le dejan la tarea y esa tarea el paciente la va a realizar. Entonces, ustedes van después a la próxima semana o a la próxima consulta, como lo quieran llamar, para hacer la retroalimentación, ver si verdaderamente realizó la tarea, si se cumplió los 3 propósitos de la ayuda psicológica, que es proporcionar ayuda, reducir la mortalidad y enlazar los recursos consumados. Además, el seguimiento facilita otra etapa de resolución de la crisis en un momento dado. Hasta aquí, entendido. Ahora nos vamos a el proceso. ¿Cómo es el proceso? Voy a agrandárselo para que lo puedan ver. ¿Lo están viendo ahí? Sí, ¿sí? Profe. Sí, bueno, entonces, vamos a ver que ocurrió un suceso traumático. Automáticamente, lo que se produce es una incredulidad. Y esa incredulidad me va a llevar a mí a unas reacciones iniciales, donde la persona va a presentar ansiedad traumática, empieza a haber sudoración, hiperventilación, ganas de ir al baño, mareo, vértigo, empieza a somatizar la situación, le da dolor de barriga, dolor de cabeza, puede dar náusea, le pueden dar vómito, hay un desasosiego, ella no se puede estar tranquila, donde puede haber una apatía hacia las cosas, una hiperquinesia, camina de un lado para otro, hay alucinaciones, oye, ve, si es un paciente, un familiar que se murió, lo ve, lo oye, siente que la toca, siente su olor y al ver esas ideas tan pronunciadas, se presentan las ideas suicidas. La persona está en una visión en túnel y la única opción que miren esto al morirse el familiar es morirse ella también, pero no piensa en todo lo que está alrededor. En la parte emotiva se puede presentar tristeza, se puede presentar rabia, rabia contra Dios, rabia contra el médico, contra las enfermeras, contra todo el mundo, miedo a la situación de qué va a pasar cuando ya esa persona no esté y culpa porque si yo no hubiera peleado, por si yo no lo hubiera dicho, por si yo no sé qué, y ante esas situaciones la persona entra en una desorganización personal. Esa desorganización personal nos va a llevar a 2 caminos, un camino del peligro y un camino de la oportunidad. En este camino del peligro vamos a ir a unas estrategias disfuncionales. Es cuando la persona ante su dolor, ella de pronto evade, hace una negación y en esa negación ella ve este camino que es como verde, con flores, ve un camino simulado, pues, pero al final de ese camino hay un peligro. Y ese peligro, veámoslo como un camino lleno de piedras, de abrojos, de un sol inclemente, donde la persona utiliza estrategias disfuncionales para superar
esa pérdida o cualquier situación. En donde hay un aislamiento, se aísla o huye de la situación, no enfrenta lo que está pasando, hay una negación o pseudo catarsis, ella dice no está sucediendo, se puede poner muy agresiva con el resto de la gente o una pasividad en la cual no experimenta nada y una dependencia simbiótica. Cuando hablamos de dependencia simbiótica, ustedes han visto en Discovery Channel eh, esto que presentan de la rémora que se pega al tiburón y a la ballena y que ella le come todos los microorganismos, que es una simbiosis. ¿Ustedes la han visto en televisión? Jóvenes. Sí, Sí, profe. Sí, profe. señora. Sí. Sí, Bueno, profe. entonces, una dependencia simbiótica es eso. La persona pierde su voluntad y se adhiere a alguien que es la que la saca, decide por ella, porque ella quedó como en el aire y no enfrenta la situación. Entonces, si estas estrategias disfuncionales, nosotros como terapeutas de primer orden no las intervenimos, el paciente va a entrar en una crisis secundaria donde hay una hiper o hipoactividad, hay una sobreidentificación, se identifica con el muerto, hay una somatización crónica, le duele la cabeza, la barriga, los pies, etcétera, etcétera. Hay una alteración en las relaciones, se vuelve osca, se vuelve agresiva y la solución es la farmacodependencia para superar su dolor, bien sea el trago, el cigarrillo, las pastillas, etcétera, etcétera, marihuana, todo lo que hemos visto. Hay agresión o intento de suicida para superar el dolor o sencillamente se vuelve a la criminalidad, a la inafectividad y llegando a la depresión psicótica, que ya es un trastorno mental. Estas crisis secundarias no las van a tratar ustedes, estas las tratamos los que somos especialistas en el área. Ustedes van a coger las estrategias disfuncionales. Entonces, cogen al paciente acá, lo hacen que hable, que llore, que grite, que enfrente sus situaciones y lo van llevando por el camino de la oportunidad. Que al final, después de haber llorado, de haber gritado, de haber gemido, el paciente va a entrar en las estrategias funcionales donde con ustedes él va a reflexionar sobre la situación, va a hacer la catarsis, va a decir todo lo que siente, va a ser asertivo en sus situaciones, en cómo debe actuar y va a haber la cooperación para poder salir adelante, lo cual lo va a llevar a un crecimiento y evolución psicosocial. ¿Hasta aquí me hice entender? Sí, profe. Bueno, necesito Sí, que alguien profesora. me repita esto que acabo de decir. Ahí tienen la diapositiva. Pilas. Vamos. Yo, profesora, yo lo repito. Bueno, Bueno, usted comenzó diciendo que luego de un suceso traumático, ajá. las personas tienden o sea, generalmente se da una incredulidad. Esa incredulidad da unas reacciones iniciales como son la ansiedad traumática, la somatización, que le da dolor de cabeza, dolor de barriga, Ajá. eh, el desasosiego, ¿verdad? Uh-huh. La emotividad, que comienza a llorar mucho, la rabia, siente culpa, Sí. siente que eso fue culpa de él, que algo que hizo él fue lo que conllevó a ese evento traumático Sí. y desorganización personal. Dice que si no, primero ellos pueden tomar un camino que es el del camino que es los primeros peligros, que son las estrategias disfuncionales, que son los que Uh-huh. toman las personas cuando no, no toman bien o de la manera correcta ese suceso traumático, que son Exactamente. el aislamiento o huida, negación, agresividad, pasividad y dependencia simbiótica. Nosotros nosotros como estudiantes de salud mental, tratamos primero esas estrategias disfuncionales. Y esas estrategias disfuncionales, si no son tratadas en el momento correcto, pueden desembocar o pueden llegar a ser unas crisis secundarias que son tratadas ya por especialistas en psicología, psiquiatría.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí si tratan esas estrategias disfuncionales? ¿Hacia dónde lo tienen que llevar? Hacia las oportunidades. Exactamente, a la resolución de esa crisis, ¿verdad? Y en esas estrategias funcionales, ¿ustedes qué le van a enseñar? Estas que están acá, a ver, dímelas. La intervención en crisis se hace para hacer esto, dime. Reflexión, catarsis, asertividad y cooperación. Ajá. Ah, claro. Que la persona entre, o sea, como que ahora usted nos dice que las personas cuando están en estas estrategias disfuncionales tienen una visión de túnel. Nosotros Sí. tenemos que expandir esa visión de túnel. Y, por ejemplo, las personas cuando sienten la culpa, ellos sienten que algo que ellos hicieron fue lo que lo causó, pero no se dan cuenta que ese suceso fue independiente a él. Nosotros tenemos que él entre a una reflexión y que se dé cuenta por sí mismo, no nosotros obligarlo a él, ni decirle que no, sino que él mismo se dé cuenta. Nosotros lo guiamos hasta que él se dé cuenta que no fue culpa de él y que pueda aceptar esa situación como un suceso aparte de él, con el que él no tuvo nada que ver. En la catarsis, que la persona pueda decir lo que siente, se desahogue y que no se, como usted nos pone el ejemplo de la olla a presión, que esos sentimientos no los reprima con la negación o el aislamiento, ¿verdad? Y Te quedaste sin voz, mijo, y vas haciéndolo muy bien. bueno, ¿hasta dónde quedé? En la cooperación, ¿y eso a qué lo va a llevar? ¿A que el qué? Tenga un qué, un crecimiento. Crecimiento y una evolución psicosocial. Exactamente, muy bien, perfecto. Aquí yo sé que quedó entendida la situación de lo que es la intervención en crisis de que vamos a hacer. ¿Quedó entendido para todos así, jóvenes? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, anda, Dios mío, ahora sí estoy ni el chavo del 8, pues. ¿Se está viendo? No, No, profe, profe. deja de compartir pantalla. Listo, ahora sí. Sí, señora. Bueno, entonces, ahora vamos, muy bien, nos lo refirieron, vamos a cómo vamos a hacer esa entrevista. La primera fase es la de recoger la información y establecer el rapport. O sea, es allí donde yo logro esa empatía, ¿verdad? Si yo tengo una persona que estoy gruñona, que mis ojos están muy penetrantes, tengo rabia para hacer una intervención, no voy a lograr ese rapport. Entonces yo debo llegar con mi posición terapeuta, los brazos deben, las manos deben abrir con suavidad, debo tener la cabeza de medio lado y una pequeña sonrisa. No es una risa con los dientes pelados, no, una pequeña sonrisa. Y le debo decir, buenos días, señora o señor, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudarle? En caso tal de que llegue al consultorio o en caso, si yo voy a hacer la aplicación del instrumento, de todas maneras le digo, buenos días, señor, ¿cómo está? Estoy trabajando en esta área, soy la enfermera. No soy ni de tercer semestre, no soy la enfermera. Desde entrada ya ustedes son enfermeros. Y necesito aplicar estos instrumentos para saber cómo está, si tiene mucho estrés, si hay algo que le preocupa. ¿Usted me permite? La señora lo hace pasar y usted aplica el instrumento. Yo les dije a ustedes que lo que les llamara la atención le pusieran un chulito, ¿verdad? Entonces ya vuelven como eso. Bueno, usted me dice que se siente aburrida, cansada, que nada de lo que hace cree que está bien. Entonces es ahí donde ya yo inicio.
Yo esa primera etapa social observo la dinámica familiar, cómo saluda, quién habla, cómo hablan, quién grita, quién regaña, todo eso lo tengo yo pendiente en mi cabeza. Y bueno, ya le di ese abreboca y ella me va a contar qué es lo que le está sucediendo. Eso que ella me va a contar, yo lo tengo en mi mente, sin poner una palabra, todo en la mente. En un cuaderno, yo abro comillas, después de que terminé la intervención, refiero todo lo que ella me contó y cierro comillas. Entonces, todo el motivo de consulta que se escribe literalmente, yo lo voy a escribir, pero lo meto entre comillas, quiere decir que estas son palabras del paciente y no del terapeuta. ¿Listo? ¿Me hice entender hasta aquí? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, después profe. de lo que ella me dijo, de pronto, como yo les estaba contando ahorita, de que siente que nada le sale bien, que se siente aburrida, ¿qué hipótesis harían ustedes? ¿Qué piensan ustedes que le puede estar ocurriendo a esa señora? A ver, depende de todo lo que hemos visto. ¿Ah? Díganme, ¿cuál es su hipótesis? Depresión. Depresión. No. Baja autoestima. Nada me sale bien, yo soy un bulto de sal, voy a hacer las cosas y todo se me tuerce. ¿Qué hipótesis tienen ustedes ahí? Baja autoestima. Baja Ustedes dicen, esta persona tiene la convicción de que no le están saliendo las cosas bien, eso va para una baja autoestima. Yo me voy a percepción, enseguida el dominio, yo lo tengo ya en la mente. Entonces, de acuerdo al motivo de consulta, ustedes como terapeuta hacen su hipótesis para trabajar y ubican el patrón o el dominio alterado de ese paciente. Yo no les voy a decir, tienen que saberse todos los dominios, pero la hipótesis sí lo pueden hacer y de ahí ya ustedes ubican directamente, esta es autopercepción, autoconcepto, inmediatamente y ya se van al libro a buscar el diagnóstico de lo que van a trabajar. ¿Sí me estoy haciendo entender, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, seguimos. Le preguntan, ¿cómo se siente usted con esta situación? ¿Por qué? Porque ella nos va a sentir cómo se siente en esos momentos, sus sentimientos. Queremos saber cómo el consultante percibe su situación y lo deseado, y entonces cómo se siente ahora y cómo desea sentirse para ver cuáles son sus metas, son sus ideales, ¿ya? Para yo poder ir trabajando en mi mente qué voy a ponerle. Entonces, ¿qué soluciones ha ensayado? Yo también tengo que preguntarle, ¿qué ha ensayado para resolver esta situación? Lo remarco, cuando yo lo remarco es cuando le digo, pero qué bien encontrar personas como usted que en estos momentos están pasando por una situación difícil y buscan ayuda para abrir el panorama y saber qué cosas pueden hacerse. Esa es una remarcada sencilla y luego saber qué ella hecho y no volvérsela a poner. Aunque la persona de pronto me dice, bueno, y usted digamos que sea una persona que iba a decir yo, se me fue la paloma, una persona que de pronto no sabe comunicarse, tiene problemas de comunicación y la mamá me dice, no, es que yo hablo con el hijo que es adolescente y es muy grosero, me lleva a la contraria y yo le hablo, usted le habla, cuénteme usted cómo le habla, a ver, yo soy su hijo y usted es la mamá, dígale a su hijo todo. No, y que yo le digo, es que tú eres un animal, no te comportas bien, parece que yo no te hubiera enseñado, no pareces hijo mío. Esa es hablar y comunicarse, no, lo estás insultando. Entonces ya yo sé
que si a esa señora le voy a poner de trabajo que hable con su hijo, pues no lo va a hacer porque esa es la forma como ella quiere y no voy a conseguir. Entonces yo tengo luego que enseñarte, decirle, bueno, es que hay unos nuevos patrones de comunicación. Ahora a los adolescentes se les dice diferente, hay que hablar así, así. Entonces usted es el hijo y yo soy la mamá. Mira, fulanito, estás haciendo las cosas mal, esto te va a llevar por no muy buen camino. Yo quiero que tú seas un muchacho de bien, etcétera. Es diferente a lo que se le está diciendo en las mismas palabras, diciendo que es un animal que no sabe nada. ¿Sí me estoy haciendo entender, jóvenes? Sí, señora. ¿Sí? Entonces, es en no caer más de lo mismo. Por eso yo tengo que averiguar. Y si él me dice algo, yo tengo que saber cómo lo está haciendo para saber si lo que él está haciendo es lo adecuado. ¿Listo? Entonces también miro los recursos disponibles. A ver, cuénteme usted con quién ha compartido, qué momentos buenos ha tenido, qué felicidad, cuáles han sido los motivos de realización en su vida. Hasta acá, jóvenes. La sensibilidad y la flexibilidad es la otra que yo voy a mirar en esa primera intervención. La sensibilidad son los sentimientos, los pensamientos de otros por parte del consultante. Quiere decir, ¿qué piensa de ese muchacho? ¿Qué sentimientos siente hacia él? Y la flexibilidad es que tan fácil es para el consultante adoptarse esa situación ambivalente o cambiante o cambiar de idea. El decirle yo que tiene que comunicarse de otra forma, yo le voy a enseñar yo le planteo la situación, cómo lo debe hacer para que ella se lo diga y ya deje de decirle ese animal en vez de decirle las cosas a partir del ser. ¿Me estoy haciendo entender? Jóvenes. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, como octava etapa, debo hacer dentro de esa estructura de la intervención en crisis, debo hacer algo que se llama la estructura familiar y funciones sistémicas. Esto nos da a entender de que tenemos que saber cómo es el contenido de la familia, qué sucede con ellas, cuáles son las jerarquías, las fronteras, y para eso utilizo el familiograma, que ya se lo enseñaron en salud familiar, jóvenes. No, bro. No, bro. ¿No se los han enseñado? Ah, Sí, bueno, señora. entonces hablaré con la profe Diana a ver si de pronto les adelantan esa clase porque la van a necesitar. Y de una vez mirar las fronteras, o sea, cómo es el ADGAR, cómo es el familiograma y el ecomapa. Son 3 instrumentos que se utilizan de salud familiar, se utilizan acá para saber cómo están las estructuras comunicacionales y funcionales dentro de la familia. Y se deja la tarea. Estas tareas son tareas estratégicas que se dejan para que el consultante la realice para que más o menos en una semana de tiempo se le da para una próxima consulta. Si ustedes estuvieran en la comunidad, irían todos los sábados, o sea que todos los sábados tendrían que mirar si él les hizo la tarea y empezar a organizarse para que él verdaderamente se sienta a gusto con ustedes. Entonces, esas tareas van a preguntar ustedes, anda, profesor, ¿y de dónde las sacamos? Sencillamente en todo lo que se les ha enseñado. En todo lo que se les ha enseñado, ustedes van a poder sacar las tareas. Si piensan que es una baja autoestima, ¿qué tienen que hacer? Sencillamente hacer autoimagen central, van a pedirle cinco cualidades para trabajar autoimagen central. Si de pronto el paciente ven que es un duelo no elaborado, le van a hacer el taller de duelo. Todo eso en un momento dado hay que suscitarlo del libro que se les dio, ustedes sacan. Si es una comunicación, trabajamos el patito feo, hablamos vivir en armonía, todos esos talleres que hay ahí los voy yo a ir realizando con la paciente. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Listo. No que ande yo ahora dónde lo saco, no. Y se buscan otros en internet, en donde sea, que ustedes ya van, a ustedes se les da una base, pero ustedes son los que tienen en un momento que desarrollar su habilidad
para lograr que el paciente acoja lo que ustedes le están explicando. ¿Hasta aquí fue claro, jóvenes? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces, los pasos de esta intervención son etapa social, motivo de consulta, hipótesis y dominio, son el estado actual y deseado, las soluciones ensayadas, los recursos disponibles, la flexibilidad y flexibilidad, y después el familiograma y la tarea. Esas son las etapas que ustedes van a seguir de acuerdo a cuando estén haciendo una intervención. ¿Cómo se siente? ¿Cómo desea sentirse? Cuénteme usted qué ha ensayado para solucionar esta situación. Así lo van a decir, tal cual. Bueno, entonces, sucede que la intervención en crisis no solamente se hace en presencial, también hay líneas ayudas donde, vale la redundancia, donde se presta ayuda o resolución de problemas en un momento de crisis. Esas líneas telefónicas tienen que ser específicas. Hay líneas ayudas para suicidio, para maternidad, para violencia, etcétera. Hay líneas para todo. Lo que pasa es que aquí en Santa Marta, antes había en la Secretaría de Salud una línea de ayuda para prevención de trastornos mentales, o sea, de ansiedad, de estrés, y las estudiantes iban allá a hacer actividades de línea ayuda. Después cambiaron de secretarios y fue cambiando la dinámica, pero se los traigo a colación porque este es un área que nosotros las enfermeras podemos incursionar. Ustedes se van a ir para muchas partes del país o fuera del país y funcionan esas líneas de ayudas y tienen que tener una idea que aquí también se puede hacer, que este es un servicio de atención telefónica y se puede constituir en una herramienta valiosa para ofrecer información de apoyo a personas en situaciones de crisis o cualquier situación que se requiera una atención inmediata. Entonces, aquí hay unos pasos para seguir en una llamada, que es el inicio de la relación y se hace con la apertura de la llamada. Una vez el teléfono hace ring, ustedes contestan y tienen que esforzarse en establecer una relación empática con la persona que está llamando. Pero ¿cómo la voy a hacer? En el tono de la voz. Si yo no tengo las piernas cruzadas ni los brazos cruzados, ¿por qué? Porque eso hace que no fluya la comunicación. Yo tengo que ponerme en una posición terapéutica porque el tono de voz cambia. Y entonces el consejero, o sea, nosotros en el teléfono, debemos asumir una actitud abierta de aceptación y de ayuda expresada según el propio estilo de cada una. Cada uno de ustedes debe ser natural y le va a ir fluyendo a través de que van hablando. Entonces es importante que sean auténticos porque eso se refleja en el tono de voz. A la vez, tenemos que saber que tenemos que en medio de la llamada no dura lo mismo que dura una intervención que más o menos dura una hora, entre 45 minutos y una hora. Aquí la llamada es más rápida, no puede demorar sino entre 15 y 30 minutos como máximo, ¿ya? En un caso muy severo. Entonces la obtención de la información debe recopilarse muy rápido. ¿Para qué? Para de una vez mandar a una remisión a un área, porque aquí es un área nada más donde vamos a aclarar dudas, vamos a estimular la búsqueda de nuevas alternativas y realizar otro tipo de intervención pertinente. Entonces, por lo general, obtenemos la información y lo vamos a remitir a otra persona que sí va a estar más tiempo con él, pero yo no puedo estar mucho tiempo. Es como única cita única. Le bajo la presión, así como les digo yo de la olla de presión, y ella va a mirar otra alternativa. Entonces, una vez identificado el problema, iniciamos la búsqueda de alternativas que sean viables, porque debemos analizar si el paciente las puede realizar. Entonces, esas alternativas existentes en ese momento van a ser a corto plazo. No puedo poner a largo plazo porque yo no sé si esa señora
o ese señor o ese joven que llamó me va a conseguir a mí otra vez en el teléfono, porque los turnos son variables y cada quien contesta las llamadas. Entonces, aquí nos centramos en el qué, en el cómo, dónde y con quién. ¿Para qué? Para una vez de esto, yo lo remito, digamos que la señora tiene un intento, está pidiendo ayuda porque quedó en gestación, no quiere tener el bebé, yo le hablo, la oigo, le digo que hay una entidad donde pueden ofrecerle una asesoría mejor y la remito, digamos, a Profamilia, por decir algo, ¿ya? Entonces allá yo tengo todo ahí escrito sobre a dónde tengo que remitir, porque las líneas telefónicas o líneas de urgencia solamente son de un tema, no coge otro tema. Entonces ya yo tengo a dónde remito, dónde tengo la oportunidad de mandar a esa persona. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender, jóvenes? Una vez se ha finalizado o se ha resuelto las dudas de la señora, las inquietudes, y habiendo comunicado el plan de acción a seguir, yo la voy a remitir a tal parte, allá la esperan, a tal hora, en tal lugar. Por favor, se presente. Se da por terminada la llamada. Ha sido usted muy amable en llamar. Espero haber cubierto sus expectativas y vea que la esperan a tal hora, en tal lugar. ¿Listo? ¿Hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Tenemos que saber que la persona que pasa en crisis, igual que la presencial en el teléfono, necesita tomar conciencia de su estado de angustia. Esta angustia puede ser de causa interna o externa y empezar a analizar las razones que lo originan. Entonces, ella tiene que conmigo, va a intentar utilizar sus recursos, que es la búsqueda de uno de nosotros para que la apoyemos, para que en medio de esa evasión y negación nosotros la centremos de buena manera y pueda resolverse las cosas que en un momento resultan ineficaces y que de pronto ella necesita quien le ayude a centrarse, ¿verdad? Porque el descontrol aumenta y se desencadena la crisis. Y al desencadenarse la crisis puede coger los caminos estos que ya hemos visto, el del peligro y el de la oportunidad. Entonces la persona que tiene un bloqueo emocional no es capaz de resolver la crisis y es dominada por sus emociones negativas, que son el miedo, la ansiedad, el fracaso. En muchos casos comienza un círculo vicioso y afecta su autoestima. Entonces, esa visión en túnel, que es las viseras que tienen los caballos, que se las pone para que no se disfrace, para que no se distraiga, esa es el bloqueo emocional que tiene ella. No mira sino para adelante, pero no ve que hay alternativas. Entonces yo tengo que hacer en esa llamada lo mismo que hago en una intervención en crisis. Y una vez se resolucione, encontramos con ella las alternativas para que enfrente la situación, se le baja el nivel de angustia y recobra el estado emocional habitual mientras va a la terapia, mientras va a la cita que se le ha apartado de acuerdo a la situación que sea. ¿Me hago entender hasta aquí, jóvenes? Jóvenes. Bueno, como la persona que está en crisis a través del teléfono, si ella llama es porque está receptiva a la orientación, que se le brinde en un tiempo limitado, porque ella necesita de pronto que alguien la escuche y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, el propósito de esta intervención es que el consultante encuentre alternativas para resolver la situación. Se debe evitar mezclar las situaciones mías con las situaciones del consultante. Es por eso que las personas tienen que hacer unos psicoterapias para evitar mezclar las situaciones y que no se confunda con las situaciones personales. Hay una característica base de la intervención telefónica. Uno es la inmediatez. Estas llamadas no pueden posponerse, deben hacerse en el momento que la persona llama.
Entonces yo no puedo decirle, ay, mira, llámame un momentico ahora, llámame entre un ratico que es que estoy tomándome un tinto. No, señor. Si yo levanté el teléfono, yo lo contesto. Y tengo que durar los 30 minutos ahí para poder atender a esa señora. Si no, que lo hubiese cogido otra. ¿Sí me estoy haciendo entender la llamada? Porque eso es un conmutador. Entonces, el compromiso, o sea, la intervención del consejero, debe permitirle a la persona establecer un plan de acción para enfrentar la situación y el compromiso que debe hacer. Y la concordancia es que las alternativas de solución de ese proceso de intervención deben ser coherentes con los recursos personales y medioambientales de la persona. No que la persona de pronto dice que está muy estresada en esta situación, sin trabajo, y le dice, ay, no, es que se tiene que ir para Miami. No, tiene que ser algo que verdaderamente a ella la ayude y yo debo ser consciente de la situación que está viviendo este paciente. Aquí es donde yo, con las habilidades de comunicación, recibo el mensaje, lo proceso, como procesar, este paciente tiene esto, y envío el mensaje para que su solución. Aquí mismo, yo tengo que tener unas características básicas para la comunicación, y es la disponibilidad, en donde yo ofrezco a la persona el tiempo que sea necesario para mostrando una actitud abierta, flexible, es el estar ahí, es el hacerlo sentir al consultante de que estoy hablando con él, ¿ya? Es que yo me concentro y me aíslo de todo lo que está pasando alrededor. Ustedes ven que esas líneas de ayuda son unos cubículos donde la persona no tiene oportunidad de estar hablando con el del lado. ¿Por qué? Porque luego yo no puedo dirigir toda la atención a la persona y la situación y tengo que tener una participación activa con ella para ayudarle a explorar todas las situaciones que está viviendo esa persona y que le permita lograr una empatía y orientar mejor su trabajo. Y sobre todo, algo importante que es la comprensión, porque yo debo intentar reproducir una imagen de la situación que está viviendo el paciente, porque no la tengo al frente, por medio del lenguaje, por medio de lo que ella me dice, y la paciente en el teléfono, creo que es de las cosas más difíciles, sentirse escuchada, orientada, para que pueda verdaderamente fluir esto. Entonces, dentro de esas habilidades de la comunicación, existen 3 habilidades importantes. Una es el silencio. Es el medio para lograr la empatía. Debe indicar atención y expectativa y no reflejar que no quiero qué decir, porque si yo estoy en silencio y estoy hablando con la persona está hablando, yo no la puedo interrumpir. Entonces, para que ella sepa que yo estoy pendiente de ella, debo asentir. Y ahí es donde de vez en cuando digo, ajá, ajá. Son expresiones cortas con las cuales se logra la empatía y se comunica a la otra persona que se le está haciendo escuchada, de que estamos entendiendo y que se valora su información. Para no decir, ¿qué es lo que me estás diciendo? Ay, sí, pobrecita. No, nada. Ajá. Ya, listo. Y la repetición es el eco. Entonces, cuando la persona termina, ¿yo qué hago? Repetir todo lo que ella me ha dicho en sus palabras, sin inventar, ¿ya? Y ella se permite sentirse escuchada y centrarse en lo que acaba de decir para verificar si verdaderamente esa es la situación en la cual tengo que intervenir. ¿Hasta acá me estoy haciendo entender, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe. Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta acá? Profe, y en dado caso que llaman, pero están, digamos, en un momento de crisis muy alto en donde están diciendo me voy a suicidar,
O sea, ¿uno cómo hace para calmarlos ahí en ese Bueno, momento? primero le digo, bueno, no puedo acelerarme. Yo le digo, bueno, vamos a calmarnos, respira profundo y explícame qué es lo que ha sucedido, ¿ya? Explícame qué es lo que ha sucedido. En ese momento es de la única forma donde se levanta el secreto profesional, que ella hable y le puedo decir que si me puede pasar un familiar, porque necesito hablar con ese familiar a ver qué es lo que él está percibiendo. Si él dice que está solo, ahí hay un riesgo grande de suicidio, pero, aquí es un pero, mejor cambiémoslo a la vez. Ustedes una vez hablen con el paciente, ese paciente va a bajar la agresividad hacia sí mismo y van a comprometerse a estarlo llamando, le piden su número telefónico, a estarlo llamando cada hora mientras se soluciona la situación. Otra cosa, ustedes no pueden dar su número telefónico personal. Ningún paciente debe tener su número telefónico personal. ¿Por qué? Porque se deja de convertir en terapeuta para ser ya un amigo y el compromiso los embarga a ustedes y van a dejar de ser objetivos para tomar una decisión. Entonces, ustedes piden el teléfono y lo van a llamar de un teléfono que no es el de ustedes. Puede ser de un teléfono, de pronto, de un site, de cualquier cosa, pero no el de ustedes, porque no es bueno que el paciente tenga su teléfono. ¿Sí me estoy haciendo entender, jóvenes? Sí, profe. ¿Listos? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces vamos a trabajar porque se les puede presentar ustedes en práctica en estos momentos algo de la parte del suicidio para que se tengan una idea, porque esto ya se trabaja más arduamente en octavo semestre. Entonces, el suicidio es el acto o comportamiento autodestructivo que es cometido por una persona de forma deliberada con o sin el propósito de morir. Los suicidas se dividen en dos grupos. En los suicidas, que es cuando la persona tiene una visión en túnel y has tenido la muerte de un ser querido, él quiere irse con él también. Los parasuicidas han intentado el acto suicida y se asocia a una ocurrencia de eventos angustiantes y síntomas depresivos. O sea, no han tenido una pérdida reciente, sino que por depresión, por unos eventos angustiantes que no han podido manejar, quieren también acabar con su vida. Entonces vamos a ver, los suicidas, en los suicidas están los que han tomado la decisión de morir. Ellos no buscan ayuda en otros, emplean métodos letales y generalmente utilizan la forma más efectiva. Esto representa entre el 3 y el 5% de la población suicida, mientras que los parasuicidas dejan al azar los resultados finales de su intento. Tienen una posición ambivalente ante el suicidio y mantienen la esperanza del cambio de vida. Entonces, aquí, aunque los métodos suelen ser peligrosos, son de acción lenta y moderada, permitiendo que la intervención de otra persona sea posible. Entre los parasuicidas hay una alta insatisfacción de por no poder hablar de sus preocupaciones, de sus situaciones, y ante esa situación quieren acabar con su vida. Pero, ¿qué pasa? No utilizan, aunque los métodos que utilizan son peligrosos, no son tan letales como el que lo utiliza el suicida. Entonces, aquí podemos tener que estas personas realmente no desean morir, sino que necesitan llamar la atención, necesitan que alguien esté con ellos. Los métodos no son tan letales y generalmente arreglan la situación de modo que alguien llegue a tiempo. Es el caso de pronto de una mujer que de pronto tiene peleas con su esposo y dice, ahora lo voy a fregar, me voy a suicidar, pero entonces se toma, digamos, unas pastillas sabiendo que la rutina a las 6 de la tarde llega.
prepara toda la escena, se toma las pastillas, sabiendo que si él va a llegar a las 6, la va a encontrar y la va a llevar al hospital y le van a hacer el lavado gástrico. Pero si el señor se demora, puede generar en un suicidio. ¿Sí me estoy haciendo entender? En vez de decir y hablar con el esposo de las situaciones que están siendo frustrantes en ese momento. ¿Listo, jóvenes? Sí, bro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hay unos indicadores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Historia previa. Si el paciente con el que estamos hablando ya ha hecho intentos anteriores, ese paciente tiene un riesgo alto de suicidio. De la personalidad de la persona, porque de pronto hay personas tipo dependientes, tipo de pronto borderline, ese tipo de personas atenta contra su vida con facilidad. Depende de la situación en la que esté viviendo, los aspectos biológicos, si hay deterioro o hay decremento de ciertos neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, esos ya serían ya partes depresivas que se presentan porque los neurotransmisores no hacen la sinapsis igual, bien, por una enfermedad mental ya organizada y por diferentes variables, rabias en un momento dado. Tenemos que saber que todos somos suicidas en un momento en la vida. Cuando nosotros salimos con rabia de la casa, cuando nos ponemos en una moto a toda velocidad sin que yo me ponga un casco, son tantas cosas que en un momento suceden y que en el componente suicida hay un desplome de ese sistema de defensas del yo. Entonces la persona se siente completamente infeliz, insatisfecho con la vida y también puede ser un castigo para las personas que ocupan el primer plano en la vida y también se dice que son unos deterioro de esos valores. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando la persona quiere cometer un acto suicida y se comunica, está en una petición de ayuda. Ella no quiere suicidarse, pero no sabe cómo pedir esa ayuda. Entonces también puede ser por un intento de manipular a otro o como resultado de un episodio psicótico donde tiene alucinaciones que dicen que le van a hacer daño o una desesperación o impotencia frente a los problemas insuperables de la vida, cree que no hay alternativas de solución por la visión en túnel o el final a un sufrimiento físico, bien sea por una enfermedad terminal o emocional. Hasta aquí voy entendiéndonos, niños. ¿Cómo voy yo a valorar ese intento de suicidio? Entonces, en los suicidas, los sentimientos son ambivalentes y contradictorios. Decimos que somos suicidas en potencia por solo un periodo de tiempo leve, como les decía, cuando tengo una rabia y de pronto salgo sin fijarme. La mayoría de los suicidas ofrece advertencias o indicios o intenciones y el peligro está para la vida es más alto cuando alguien que está en crisis tiene el plan mortal, o sea, sabe qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, tiene los elementos para poder llevar a cabo esa situación, ¿ya? Bien sea el revólver, bien sea el veneno, bien sea la soga, como quiera hacer en ese momento dado. Y los terapeutas tenemos que valorar ese manejo de intento de suicidio. Nosotros como terapeutas, el propósito es salvar la vida. Y esto invalida la lealtad a la confidencialidad. Yo tengo en un momento que ser directivo y ante una situación de esta, enseguida llevarlo al psiquiatra o enseguida hablar con el familiar para poder hacer la contención. Hay que mantener el contacto con la persona potencialmente en peligro, lo que yo les decía, si yo como terapeuta le digo al paciente que estoy interviniendo por teléfono, que yo lo voy a llamar dentro de una hora, debo cumplirlo, porque yo soy la última tabla de salvación en ese momento.
Si a la hora yo no lo hago, el paciente piensa que también yo le fallé. Y ante eso toma la medida de actuar con el suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ofrecer lo que voy a poder cumplir. Entonces, debemos considerar también nuestros propios sentimientos ante esas situaciones y tomar una medida concreta y prepararnos también para enfrentar el fracaso, o sea, el suicidio consumado, que a pesar de que yo hice todo lo humanamente posible y todo lo que está dentro de mis actividades o dentro de mi conocimiento, la persona tiene su autonomía y al tener su autonomía puede decidir acabar con su vida. Entonces yo tengo que saber que yo humanamente y terapéuticamente hice todo lo que estaba en mi alcance, pero el que tiene la última palabra es él. Entonces yo debo quedar con una satisfacción de haber hecho lo que se debía hacer, pero él tomó su decisión y no luego el suicidio del terapeuta porque el paciente se le suicidó. ¿Me estoy haciendo entender, jóvenes? ¿Hasta aquí, niños? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo son los indicios para el suicidio? Yo tengo que estar evidente cuando estoy en una sala o en una urgencia o en lo que sea, que hay unos indicios que son los verbales, que la persona lo dice. Uy, no, ya estoy aburrido de esta vida, quiero acabar con ella, ya no me aguanto más. Y los no verbales, que pueden ser de pronto que la persona directamente no los dice, sino que puede ser por medio de cartas, de cosas. Les voy a contar una experiencia de una niña en el centro 8 de Bogotá, donde se atienden los niños con trastornos emocionales. Es una niña que cumplía como 14 años y ella cumplía años en esos días. Entonces estábamos haciendo actividades con los demás compañeros, haciendo las tarjeticas de invitación, se le iba a celebrar su cumpleaños y todo eso. Entonces todas les ayudaron a dibujar las tarjeticas y esa niña me dijo, Profe. Dime, ¿qué pasó? Ya no se oye. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasa? No se oye. ¿Alguien oye lo que quieren decir? ¿Puedes repetir esa parte que a mí no sé se me... No se te oye. Profe, lo que Camila quiere Yo decir muy es que si puede repetir porque hay algunos compañeros que le están entrecortados. Bueno, ¿desde dónde les repito? Creo que la explicación de la parte que hay una parte verbal y una no verbal. Ya. La parte verbal, la persona lo dice, estoy aburrido, yo quiero acabar con mi vida, da señales. Lo que pasa es que a veces las personas no le prestan atención a esto, ¿verdad? Y todo el que diga que se va a acabar con su vida, hay que prestarle una atención, por lo menos haciendo una intervención para ver qué piensa. La no verbal puede ser por medio de escritos, por medio de ciertas situaciones que me dan a entender que ella no quiere levantarse de la cama, que no quiere comer, está aislada, ya las cosas que hacía antes ya no le satisfacen. Entonces, es una historia de una niña que estaba en un centro 8, se llama así en Bogotá, y era su cumpleaños. Entonces los demás compañeritos íbamos a celebrarle el cumpleaños. Los compañeros, o sea, pacientes que estaban en esa terapia, le empezamos a hacer todas las tarjeticas. Nosotros le dijimos, bueno, vamos a hacerle las tarjeticas para invitarlas a su cumpleaños. La niña escribió en la tarjeta que me dio a mí, no decía
te invito a mi fiesta tal día, no sé qué, ya, sino te agradezco lo que has hecho por mí, ha sido muy buena, te doy gracias por todo. Hasta luego, no más. Me puso la fecha, me puso la hora y listo. Pues yo leí eso, pero ¿a ustedes les cuadra eso como una invitación? Les pregunto. No, profe. No, profe. No, es como una despedida, despedida. ¿verdad? Es una despedida, exactamente. Entonces yo la leí otra vez y dije, miércoles, esta pelada se va a suicidar. Y me fui para donde el psiquiatra, le dije, está pasando esto, esto, esto y esto. Esto tiene la enfermería en salud mental y psiquiatría, que somos más autónomas. Ya nosotros actuamos y al ir a donde el psiquiatra le dije, bueno, esta niña hay que tomar una decisión porque mira la tarjeta. Me dijo, sí, esto está avisando que se va a suicidar. Entonces llamamos a la niña, se trajo intervención, hicimos toda la terapia. La niña ese día pensaba a suicidarse. O sea que ella ya tenía su lazo, tenía todo lo que iba a hacer para poder llevar a cabo esa situación. Entonces es aquí donde nosotros como terapeutas debemos ser muy, muy, muy acuciosos con lo que estamos trabajando y no dar por sentado las cosas como son. Cada paciente es diferente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tomar una actitud terapéutica ante el suicidio y decir si la mortalidad es juzgada baja, porque ya podemos platicar con el problema, ofrecer apoyo emocional y remitir ayuda psiquiátrica. O sea, mortalidad juzgada baja es cuando la paciente no tiene un plan ni ha tenido intentos previos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y la mortalidad juzgada alta es cuando nosotros debemos ser directivos, debemos postergar el suicidio, comunicarse con el individuo constantemente, informar al psiquiatra y proceder según las prescripciones médicas, ya sabiendo los antidepresivos, tenemos que mirar cómo los tenemos que colocar, saber de que ellos no van a actuar en la primera toma, sino que hay que hacer de 3 a 4 semanas más o menos ya empieza, y algunos modernos como la fluoxetina, la sertralina, empiezan a actuar más o menos alrededor de la segunda semana de estar tomando para que los niveles de serotonina empiecen a funcionar adecuadamente. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Y si el paciente es hospitalizado, la responsabilidad recae sencillamente sobre el enfermero. ¿Por qué? Porque yo tengo que situar a ese paciente cerca a donde está la estación de enfermería. No puedo dejar el paciente solo en un cuarto, tengo que ponerlo en cuarto en compañía. Tengo que estar haciendo revistas, tengo que saber que le tengo que quitar los cordones, las correas, las sábanas, tengo que estarlas contando cada vez que yo voy a cambiar cama, que mirar todo, con lo cual el paciente puede llegar en un momento dado a ahorcarse dentro de la institución, a tener resguardo de los elementos de aseo, porque puede tomarse una creolina, un límpido, etcétera, etcétera, y tener bajo llave todo lo que son el consumo de medicamentos psicotropos, que los medicamentos psiquiátricos se consideran psicotropos y con eso se pueden intoxicar. El hecho de la amitriptilina, que es el mismo triptanol, en donde esto no tiene antídoto, es un medicamento que es un antidepresivo tricíclico y que ellos no tienen antídoto. La persona que se lo toma en grandes cantidades va a un cuidado intensivo, un shock multisistémico y se murió, después de pasar por una serie de situaciones traumáticas. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender, jóvenes? Sí, señora. Listo. Entonces, la responsabilidad que yo tengo como enfermero en todos los pacientes y especialmente en estos es bastante alta. ¿Alguna pregunta? Y ustedes pueden decir, no, pero es que yo no voy a coger psiquiatría. Vamos a ver que el paciente entra por urgencia, lo llevan a UCI
y les toca manejarlo en una sala general y después es que lo mandan para la psiquiatría. Así que tienen que saber cómo manejar este tipo de pacientes. Bueno, y entre las actitudes terapéuticas debemos saber que los intentos previos, la persona que nunca ha intentado está en un riesgo más bajo que la que lo ha intentado, o sea que solamente tiene ideas, porque el componente suicida está dado por las ideas de suicidio, por los intentos y por el suicidio en sí consumado. Son tres formas que hay que estar pendiente. Entonces, si la persona tiene la idea pero no lo ha intentado, es más fácil de pronto abordar la situación que la que lo ha experimentado ya. Entonces, la probabilidad de éxito aumenta con cada intento porque ellos van perfeccionando y hacer uso de todos los recursos externos. Si los individuos viven solos, presentan mayores riesgos que aquellos que tienen a quien recurrir, o sea, las parejas, con quién hablar. El riesgo crece si hay una respuesta afirmativa, si hay un plan, un intento previo y hay aislamiento. ¿Listos, jóvenes? ¿Quién me quiere decir cómo identificarían ustedes un riesgo? Si hay mayor riesgo entre una persona, ¿qué debe presentar? Vamos. ¿Qué debe presentar el paciente para saber si el riesgo es alto? Si viven solos, que no tengan alguien, una compañía cercana, quien pueda evitar ese acto de suicidio. Exactamente. ¿Qué más? Si tiene estructurado el plan, es como si yo me fuera de vacaciones, Jaime, yo me voy a ir para Europa, tengo que comprar pasaje, tengo que comprar los euros, tengo que hacer, sí, es el plan, él ya tiene estructurado el plan y si ha hecho intentos previos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a estimar el riesgo suicida? Tal como se los dije, plan, historia de intentos previos y ya se hizo cortadura de las venas. Ya se intentó ahorcar y la sacaron. Ya yo sé que la próxima no va a intentar eso, va a irse directamente con un revólver, va a irse con quién sabe un veneno. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de eso en una hospitalización que yo tenga con ese paciente. Y si tiene disposición para hacer uso de recursos externos, quiere decir que ella puede ir a comprar las cosas o facilidad de las cosas para poder hacer uso de eso. ¿Hasta aquí me hice entender, jóvenes? Jóvenes. Sí, bro. ¿Sí? Bueno. De todo lo que dije, ¿alguna pregunta tienen? Jovencitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. A ver, Lina, dime. Profe, ¿en qué habla? Bueno, Lina, no se te entiende, linda. Que hable primero Carola y luego pues, para ver si no es la misma pregunta quizás. Bueno. no, Carola. profe, la pregunta era de cómo más o menos se puede intervenir a una persona que presenció ese acto de suicidio, o más que lo presenció, sino que esa persona que se suicidó era como la guía o era de admiración para una niña menor. Bueno, seré más específica. Por mi casa, como a 5 casas, ocurrió hace poco un caso de suicidio de una menor de 17 años. La niña no, bueno, tenía muchos problemas en su casa, aparentemente, no sé la situación a fondo. Y ella andaba era con una primita chiquita, como de 9 años de edad, y la niña, al enterarse que su prima se suicidó, porque a ella no le dijeron enseguida, y cuando la niña sacaron el cadáver de la casa de la niña, pues ocultaron a la niña pequeña para que no presenciar ese acto. Pero ella después empezó a presenciar miedo, la veía por todas partes. Claro. Ella hay que hacerle Entonces, una intervención.
Carolai, a ella hay que hacerle una intervención. Primero, no pudo despedirse de su prima, bueno, lo que fuera, no pudo despedirse de ella, ¿verdad? No logró estar en los rituales que son específicos. Las personas tienden a que de pronto no, por temor a que el niño no vaya a entender, pero el niño es muy inteligente. Ellos están para captar las situaciones. Ahora tiene miedo porque ella no sabe en sí qué fue lo que pasó, ¿verdad? Nadie le ha dicho las situaciones. Y entonces me imagino yo que encima la mamá o los familiares estarán muy pendientes porque piensan que ella puede llegar a hacer las mismas situaciones que pasaron con la otra prima, porque andaban juntas. Entonces, ahí en este momento la niña tiene un problema emocional que hay que ayudar a reparar. Esa niña, si tú la puedes intervenir, sería intervenirla en una intervención en crisis, haciendo elaboración de duelo, y si no, esa niña deben llevarla a donde un psicólogo, donde un psiquiatra, porque ella está afectada emocionalmente y sobre todo que no pudo como despedirse, vivir el duelo, porque todo se lo han ocultado y eso es grave en un menor, ¿ya? Sobre todo que ella está en esa etapa de preadolescencia, ya para adolescencia. ¿Listo, Caroline? Ok, pero gracias. Lina. Profesora, en el caso mío no es como tal los suicidas, sino los parasuicidas. En el caso de un adolescente, pues que en la institución donde estuve, hubieron varios casos de eso, en el que las niñas se cortaban mucho lo que era cerca a las piernas, lo que era la parte de las muñecas. De manera de psicológica con la psicóloga de la institución, se le realizaron pues las intervenciones de hablar con los padres para ver qué pasaba en el hogar, el por qué. Pero las respuestas de las jóvenes eran que era por moda. ¿Qué hacemos en esos casos de obtener ciertas respuestas de los jóvenes, el que dice, no, yo lo hago porque lo quise hacer? Mira, nadie se autoagrede porque lo quiera hacer. Si es por moda, bueno, puede haber una fragilidad emocional, pero algo tiene que estar pasando en la casa desde que ella escoge esa moda y no escoge otra. Algo tiene que estar sucediendo. Lo que pasa es que es muy difícil hablar y lograr la empatía para que en la familia se hable de estas situaciones. Puede haber muchas cosas, puede haber algo como la anorexia, puede haber algo como la bulimia, puede haber disfunciones en la familia y ella sea el chivo expiatorio. Tiene que haber tantas situaciones, Lina, que uno no se puede quedar solamente con eso. No lograron ahí tener la empatía suficiente para que la niña les pudiera contar lo que es. Y delante de un familiar, que a veces los psicólogos lo que hacen es confrontar, y esa no es buena técnica, porque el niño delante del papá no le va a decir nunca a usted lo que está pasando, jamás, ¿ya? Entonces ahí habría que mirar la forma de cómo manejaron la situación. Sí, señora, porque en el caso mío fue un familiar y pues, bueno, yo no era en ese entonces, no sabía cómo hacerlo. Yo no entendía las razones de ella y yo me acerqué fue a los padres, como primero conocer la situación de los padres y yo llegué a la conclusión de que era como los padres se estaban divorciando y era la niña mayor en esa relación. Así es. Entonces, ella la tenían en un tire que jala de que era mamá, papá, la llevaban de un lado a otro y aparte estaban, pues todo lo que pasaba en esa relación era como culpa de ella. Algo como que la niña está así es por tu culpa, no, es por tu culpa, tal Exacto. cosa. Es el chivo expiatorio de los problemas de la pareja, pero no, uno tiene primero que abordar. Es lo mismo que cuando ustedes están trabajando con un anciano y el anciano lo ven golpeado, lo ven mal, nunca lo entrevisten delante del cuidador, jamás. El viejo nunca les va a decir las cosas. Entonces hay que entrevistarlos por separado y ahí es donde uno sabe la situación. Hasta de un dibujo uno puede sacar. Ok, o sea que las intervenciones en ese caso de la parte para suicida se realiza de ambas partes, De de ambas los, partes. del entorno
o del contexto donde esa persona se dirige para saber quizás algunas razones y luego sí justificarlo con lo que nos diga la persona que esté pasando en esa situación. Es como cotejar la información y lograr una intervención con la adolescente o la joven, en este caso de que yo pueda acceder a hablar con ella. No puedo prejuzgar, de decir cómo lo hace, eso está mal. No, es una opción y yo debo saber que esa niña, si todo está marchando, de entre comillas, bien en la casa, hay buena comunicación, no hay mayores problemas, sino lo cotidiano de qué se va a comer hoy, qué no se va a comer, mira, no te pongas ese vestido, cualquier cosa, ¿verdad? Pero tengo que mirar qué es lo que está sucediendo, verdaderamente qué es lo que está sucediendo y cómo lo está mirando ella, porque no se puede descartar nada. Tenemos que saber que ante un suicidio es la pérdida total, ya no se va a volver atrás, y ellos de pronto lo hacen de manera de llamar la atención en el sentido de que qué es lo que está pasando, que yo tengo la culpa de todo, pero las personas no se dan cuenta sino cuando ya está consumada la situación. ¿Ya? Ah, listo, señora. De que esa persona tiene tanto dolor en sí que no saben cómo manejarla. Entonces es una forma de llamar la atención. Llamar la atención es de llamar la atención a las personas de que algo está sucediendo, pero las personas no se dan cuenta. Bueno, ¿hasta aquí entendido? ¿Quién quiere hacer una intervención conmigo? Vamos. Van a hacer intervención en crisis a partir del jueves. ¿Quién va a hacer una intervención hoy conmigo para saber cómo se hace? De pronto están preocupados por la asignatura de Morfo, que es el coco de ustedes, por la asignatura de salud mental, que es otro coco, porque no saben estudiar, porque están preocupados, porque están estresados. ¿Quién quiere hacer una intervención? Ajá. ¿Y ahora? Vamos a ver cómo hacemos la intervención. Yo sola no la puedo hacer. ¿Cómo la voy a hacer yo sola? Buenos días, señora, ¿cómo está? Cuénteme una cosita. ¿En qué la puedo ayudar? ¿En estos momentos hay algo que tengas que te preocupa? ¿Quién me responde? Sí, pero hay algo que me preocupa. Ajá, Caroline, ¿qué te preocupa en estos momentos? La relación que llevo con mi padre. ¿Que llevas con tu mamá o con tu papá? No te oí bien. Con mi padre. Con tu padre. Cuando tú me dices que te preocupa la relación que llevas con tu papá, ¿a qué te refieres? A que nos estamos manejando o de pronto nos estamos comunicando de una manera correcta y estamos teniendo muchos inconvenientes con eso. Como nos comunicamos por llamada, pues siempre terminamos en discusión y él termina colgando la llamada, entonces no terminamos la conversación y entiende lo que él quiere entender respecto a lo que estamos pensando. Ya. ¿Y cómo te sientes tú con esta situación? A lo primero me dio, no sé, una tristeza y me dieron ganas de llorar. Fui a la playa, me despejé. Luego dije, no, no puedo cerrarme, no puedo seguir así. Él debe reflexionar y yo debo continuar con mis quehaceres. Y bueno, pues que también ayuda en la parte religiosa y oré a Dios y le pedí que tomara el control de la situación. Pensé que en poco tiempo se iba a solucionar la situación, pero ha pasado ya un mes y pico y hace poquito vino, no nos visita a nosotros, nos visita en la casa de mi abuela y pensé que las cosas se iban a arreglar, pero no se arreglaron porque su indiferencia fue total. Yo lo saludé, le mandé una educación, pero no pude instalar una conversación con él porque no me lo permitió. Ajá. ¿Y cómo desearías sentirte?
¿cómo decir esto? Sí. Fuerte. No sé, capaz de que no me afecte tanto. Ya. Que ¿Qué has poder ensayado? ser el apoyo emocional de mi hermana, que tal vez es la más chiquita y es la que más siente las cosas. ¿Qué has ensayado tú para solucionar esta situación? Yo sé que la culpa de pronto no es totalmente de él, también sé que a veces no tengo una comunicación totalmente asertiva. Cuando estamos discutiendo, pues trato de contestarle y eso lo busca un poco a él, entonces él dice que no me habla porque yo soy muy grosera y soy como, tengo como el genio como de él y mi mamá juntos y entonces he tratado de comunicarme de una manera más pasiva, tratar de trabajar esa parte en mí, la comunicación. Caroline, ¿qué no le has perdonado a tu papá? Mm, No sé, muchas cosas. Muchas veces he intentado perdonarle que el hecho de que se haya ido de la casa, pero más el hecho de que se haya ido de la casa, el hecho de que haya hecho su nueva familia y le importen más sus nuevos hijos que nosotros. O sea, yo amo a mis hermanos, los amo con mi vida, los hijos que él tiene en la otra familia, y de hecho nos llevamos súper bien y ellos nos aman a nosotras también. Pero él se dedica mucho más a aquella familia que a nosotras, o sea, simplemente nos manda el dinero y ya. Me estás diciendo que tú amas mucho a tus hermanos, a la vez piensas que él se dedica más a la otra familia que a ustedes. ¿Cómo lo sabes, Caroline? Porque las, bueno, antes él nos llamaba, se preocupaba por nuestras cosas, aparte de mandarnos dinero, y cuando venía compartíamos tiempo con él, así sea en la playa. Pero él trataba aunque trajera a su otra familia, a mis hermanos y a su esposa, a su mujer, él decía, bueno, vamos hoy a salir nada más, ustedes dos y yo a la playa, vamos a hablar. Entonces dejó de hacer ese tipo de cosas. Ya cuando venía supuestamente a visitarnos a nosotras y a mi abuela, se iba con ellos a pasear y no nos decía a nosotras, sino solamente se iba con ellos. ¿En qué Entonces momento cambiaron las situaciones? ¿Qué sucedió con lo cual cambió la situación? él dice que las culpables somos nosotras porque nosotras empezamos a ser muy indiferentes con él y un momento. Él dice que nosotras empezamos a ser muy indiferentes con él y que nosotras solamente lo llamábamos para pedirle dinero y que eso iba a hacer que él ya no nos quisiera como antes. Esas fueron las palabras que él siempre expresó. Sin embargo, yo le hacía de ver de todas las maneras que así no era, que nosotros lo amábamos porque era nuestro papá, no por lo que nos mandaba. Y traté de ser especial con él, le di varios detalles, compartía tiempo con él, pero él nunca lo entendió así. Ajá. Tú cuentas, dices que tus hermanas tú las amas por encima de todas las cosas. ¿Tienes alguna de esas hermanas o hermanos especial? ¿Cómo, profe? No lo escuché. De esos hermanos que tienes eh, allá pues con él, ¿tienes alguno que es muy especial para ti, al cual tú puedas en un momento dado hablar con él para ver si las cosas pueden cambiar? Con algunos de mis hermanos, bueno, son pequeños, a los dos los amo por igual. Uno es hermano, porque, o sea, uno es hermano, mi hermanito tiene 8 años y es hijo de mi papá. Y mi hermana no es hija de mi papá, es hija solamente de la mujer, pero mi papá la crió desde los 4 meses de edad. Y yo a los dos los amo por igual, como si los dos fueran mis hermanos de sangre. Y sí, cuando tengo el momento y la oportunidad, hablo con ellos, les digo que los quiero, les digo que los dos son mis hermanos y los quiero por igual. Y No, trato de tener la relación intacta. son muy pequeños. ¿Y con tu Y abuela cómo es la relación? excelente. Yo me la llevo muy bien con mi abuela. ¿Qué posibilidades hay que tu abuela de pronto pudiera, que hablaras con tu abuela y pudiera de pronto intervenir para que ustedes, es que es muy difícil, en un mes puede pasar tantas cosas, él ha podido quedar enfermo, ha podido morirse,
¿Te imaginas todas las situaciones que pueden ocurrir en un mes? Sí, claro que me las imagino. De hecho, yo estaba brava con él por la discusión que habíamos tenido y cuando usted nos dejó una tarea de, de hablar o arreglar las cosas con alguna persona que tuviéramos alguna dificultad, yo intenté hablarle, pero él no me respondió como me dejó en visto. Y no, le hablé fue por WhatsApp, pero él no Ya. me habló. Entonces, fíjate tú que esto te está causando a ti en estos momentos cierto dolor interno, ¿verdad? Porque tú dices que, bueno, él se fue y son cosas de la vida, son cosas de mayores, pero que el hijo sigue siendo hijo así el papá no esté, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay que tu abuela ayude a la reconciliación de esta situación? Bueno, mi abuela lo sabe. Yo le comenté a mi tía que a pesar de que mi abuela es su mamá y le da consejos, se puede decir que mi papá es una persona que a veces se hace muy sabia en su propia opinión y es lo que él diga, entonces a veces no le gusta que se metan en sus cosas personales. Y mi tía es como una persona que sabe más o menos metérsele para que él pueda ceder, pero ella intentó y él me echó la culpa completamente a mí y dijo que no iba a dar su brazo a torcer. Ya lo he Bueno, intentado con varias ya lo cosas, has no sé. intentado, listo. Bueno, aquí hay una solución. Pienso yo que hay que intentarla, Caroline. Y es, hoy en día existen, bueno, ya no es como antes que uno mandaba una cartica, pero si él viene y sabes tú que viene, ¿qué tanto es si escribes una cartica diciéndole, tú también, está bien, los dos cometieron errores, pero hay alguien que tiene que dar el paso para romper la situación, ¿verdad? Que tú de pronto le escribas diciéndole cuánto siente, lo que está sucediendo, diciéndole lo que está sintiendo, la necesidad que tienes de estar en bienestar, porque mañana podemos no estar, y esa se la puedas mandar, hacer llegar a que a él se la entreguen, ¿ya? Porque ya uno da el paso y hay que esperar que el otro también dé el paso. Cuando una persona no da el paso, nosotros tenemos que salir al corte de esto. ¿Te sería fácil a ti hacerlo? Mm, no, lo intentaría porque he intentado tantas cosas que había llegado a una conclusión como que no pienso hacer más nada y lo voy a dejar. Porque, o sea, cada vez que intento hacer algo siento que me lastimo más con su indiferencia. Pero si toca intentar, No no es que sé, toque, tú no puedes hasta hacer eso como obligación, sino hay que hacerlo desde el corazón, hacer una última oportunidad. Y el día que venga, pues entonces presentarte donde tu abuela, que tu tía te avise y entre los dos lograr que esa relación en un momento dado mejore, que él entienda de que, saben, de pronto los papás piensan muchas cosas y ellos en un momento dado creen que tienen la autoridad total, ¿verdad? Y de por hecho la tienen. A la vez hay que mirar cómo nosotros logramos otra vez reconstruir esa situación, esa relación que antes estaba buena o aparentemente tranquila por este momento, y de saber que no es que yo me tenga que quedar callada, sino que hay personas que por temperamento hay mejor que hacer, como dices tú, que tú tienes también tu temperamento, y entonces a veces alguien tiene que ceder para que las cosas puedan funcionar. Entonces, Caroline, de aquí en adelante vas a crear todas las estrategias, bien sea una carta donde le expliques las cosas, porque me dices que ya estuviste por WhatsApp y te dejó en vista, está bastante resentido. Y también hablar con tu tía para ver cómo te ayuda a que las cosas salgan mejor de lo que han salido hasta ahora, ¿sí? Sabes que tienes que bajar la cabeza en este momento. No puedes ir altiva con él, ¿ya? No es la posición y ya sabes que con él no es. Entonces, uno a veces agachando saca mejor provecho de lo que va uno con altivez. ¿Estamos, Caroline?
Sí, señor. ¿Qué tarea te dejé, Caroline? ¿Puedes repetírmela? Sí. Realizar una carta, pero que me nazca del corazón, no por obligación, en donde pueda explicarle las cosas y hablar con mi tía para que en el momento que él vuelva a venir a visitar a mi abuela, podamos arreglar de manera satisfactoria todo y pues en este momento pedirle yo disculpas y ser o controlar más mi carácter y agachar la cabeza y dejarlo a él que también se exprese. Caroline, me agrada tener personas como tú que verdaderamente saben que quieren mejorar la situación, que un padre es, sea lo que sea, es su papá, es su papá. Y como sea, es una persona que el día de mañana no va a estar y va a hacer mucha falta. Te felicito, Linda, por haber podido expresar aquí las cosas. ¿Vieron cómo se hace una intervención en crisis tan fácil haciendo los pasos? ¿Ustedes creen que la van a poder hacer a partir del jueves, niños? Se sintió muy fluida, se siente una conexión bacana. La sentí así, pues, la comunicación entre ustedes dos. Eso es lo que hay que lograr. Yo tenía mis manos aquí abiertas, ustedes la vieron que yo las movía, las piernas las tengo una adelante y la otra atrás y la cara a veces fluye. Así van fluyendo las cosas. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Cuando vayamos a ensayar las intervenciones, ustedes van a sacar los pedacitos, lo que en el libro, vamos a ver si, ay, no creo que alcance. Sí, vamos a mirar a ver si puedo irme acá, que está el libro. Exactamente, acá. Voy al archivo, todos vayan al archivo, busquemos el libro, ¿dónde está bendito libro que se me pierde? Políticas, plan, instrumentos, instructivos, no sé qué material de clase, tiene que estar acá. Ay, Dios mío. El que dice cuidado, profe. Cuidado de Un enfermería. PDF. Entonces, los pasos de este libro antes de que se me acabe el tiempo. Ustedes también se están yendo al libro, jóvenes. En mi caso, sí, profesora. ¿Qué página? Ya les digo, ya Sí, les digo. profe. Espérate un momentico, ya les digo qué página. Bueno, váyanse a la página 338. Bueno, ahí hay primera entrevista, intervención. ¿Listo? ¿La ven? Vamos a ver si yo la puedo subir desde acá. Ahí la están viendo. ¿Sí la están viendo? Jóvenes. Sí, profe, lo estamos viendo. Está Bueno, cargando. entonces, ahí dice, primera entrevista, nombre de la persona, edad y fecha, etapas sociales, el buenos días, ¿cómo está? El motivo de consulta, lo que el paciente les diga, no es en esos 3 renglones, tiene que ser bastante, sino que ahí como está es un esquema. Este esquema deben sacarlo en el cuaderno. ¿Por qué? Porque aquí les va a decir, ustedes no se van a aprender esto de memoria, sino que poco a poco ya uno lo va introyectando. Entonces aquí el motivo de consulta lo ponen entre comillas y despliegan más o menos una hoja de su cuaderno. La hipótesis ya yo la tengo que tener en mi mente. Ahí donde en el caso que vimos ahora hay un problema de rol-relación en la parte de comunicación. Entonces, el estado actual, yo le pregunté cómo se sentía, cómo deseaba sentirse, qué soluciones había ensayado, ¿verdad? Qué tan flexible era de escribirle la carta a la mamá. Me faltó la estructura familiar porque pues no la tengo en físico ahorita y la tarea es la tarea que le puse.
¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Ya? En este primer seguimiento, ustedes ponen la fecha, van cuando Carolai de pronto, que ya la semana entrante, digamos que Carolai pudo hacer esa tarea esta semana. El sábado yo le preguntaría, ajá, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo viste la situación? Y después hago un segundo seguimiento que es que de acuerdo a esta tarea, lo que yo vi, le pongo una segunda tarea, ¿sí? Cuando voy al tercer seguimiento de esta tarea que hizo, le pongo otra tarea, pero todo tiene que ir al mismo objetivo que es lo que yo me planteé en esta hipótesis, que es mejorar la relación. Y aquí la evaluación final, cómo se sintió, cómo siguió, si todo siguió normal, y etcétera, etcétera. Ya, este esquema lo deben sacar en la libreta porque el jueves vamos a hacer intervención con sus compañeros. Cada uno se le va a asignar un compañero al cual le tiene que hacer la intervención y el otro compañero se la hace a usted. Entonces usted va a llenar esto de aquí y es lo que le va a hacer sacar para poder tener el proceso de atención, que es lo que van a trabajar con la profe Diana. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Profe, yo tengo una preguntita. Dime. Ese punto 8 de la estructura donde aparece y que familiograma, ecomapa, ese no se haría entonces cuando lo hagamos el jueves. Pues tocaría hablar con la profe Diana porque si no se los han enseñado, tocaría mirar cómo. De aquí al jueves no sé si se los vayan a enseñar o no. Entonces, tienen ustedes que tener el conocimiento. En este momento me imagino yo que no se podrá hacer hasta no poder, porque hay que aplicar Ecomapa, ADGAR y hacer el familiograma. Entonces, si ahí se lo explican antes, pues claro que sí lo pueden hacer. Si no, pues entonces quedará sin eso mientras se organiza y les dan el conocimiento. ¿Ya? ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna preguntita de acá? Una pregunta. Sí, profe. Dime, Juan. En el punto 1 donde dice etapa social, ¿qué es lo que se pone ahí? Lindo, eso es cuando le digo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Entonces ella contesta, bien, gracias. ¿Ya? ¿Listo? Ah, ok, sí, claro, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro, jovencitos? Jóvenes. Ay, Dios mío, Señor. Ustedes me ponen a penar con estos temas. Profe, hasta el momento sí. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, saquen el esquema en el cuaderno porque ese esquemita lo van a necesitar. Lo van a necesitar porque hay que seguir hipótesis, estado actual y deseado, flexibilidad. Entonces, ustedes van viendo y van siguiéndolo hasta que les quede ya en la cabeza y no tengan que pensar en eso. ¿Listo? Bueno, pues chicos, ha sido un placer. Nos veremos, Dios mediante, jueves y viernes para ver cómo va la situación de las intervenciones. Y ya, creo que esta es mi última clase con ustedes. Han sido un grupo excelente. La verdad, me voy muy satisfecha y espero verlos en presencialidad el semestre entrante cuando estemos en ética. Y nos veremos el jueves para hacer las intervenciones, pero de clase ya se acabaron conmigo. Bueno, pues, un abrazo. Chao. Gracias por todo, profe. Gracias Chaito. a usted, Chao. profe. Chao. Bueno, chao, chao. Que estén bien. Igualmente, profe. Igualmente, profesora. Una buena semana.